Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 10. Al ver que Jin guardaba silencio, ese ninja de la familia Branch también se dio cuenta de que casi había cometido un error, miró a su alrededor y vio que nadie se había percatado, entonces suspiró aliviado. Ustedes dos, no sean demasiado formales conmigo, sean informales. El rostro de Jin mostraba una suave sonrisa. Sí. Aunque Jin de la familia principal lo dijo, los dos ninjas de la familia secundaria aún no se atrevieron a cruzar sus límites. Después de todo, desde la infancia hasta la edad adulta, la mentalidad que les inculcaron se mantuvo leal a la familia principal. Aunque arriesguen sus vidas, deben garantizar la seguridad de la familia ninja principal. Esta voluntad está profundamente arraigada en sus genes, y muchas veces, de forma inconsciente, les lleva a actuar para proteger a la familia principal. Al ver la contención de ambos, Jin suspiró, lo que en lugar de eso despertó aún más sospechas. Pero incluso si ocurriera un accidente, con la fuerza de los tres auge. De repente, un estruendo resonó, y el enorme casco del crucero se estremeció violentamente, meciéndose con fuerza sobre el mar infinito. Jin y los dos ninjas de la familia Branch rápidamente acumularon chakra en las plantas de sus pies, luego se agarraron a la barandilla que tenían al lado, estabilizando firmemente su cuerpo sobre la cubierta. Debido al susto inicial, los turistas en cubierta gritaron presas del pánico, y la atmósfera de miedo y caos se extendió por todo el crucero. En el mar azul, enormes olas se alzaban con fuerza, amenazando al crucero. El crucero se balanceaba sin cesar en el mar, y en varias ocasiones estuvo a punto de volcar su gigantesco casco. ¿Qué pasó? Parece que el camino de regreso a Konoha no será fácil. Jin permanecía tranquilamente de pie en la cubierta, con el Byakugan activado, su mirada penetrando a través de las capas de olas embravecidas, y vio a docenas de enemigos acercándose rápidamente al crucero. Estilo de agua. Jutsu bomba dragón de agua. Un rugido resonó en el aire. Tras las olas, un dragón de agua de gran impacto visual, formado por enormes volúmenes de agua, se precipitó hacia el crucero. Jin miró a los aterrorizados turistas en la cubierta, frunció el ceño y luego saltó con fuerza en el aire, expulsando el chakra de los puntos de acupuntura de su cuerpo, mientras este giraba como una peonza. Cielo giratorio. Auge. El dragón de agua chocó con la enorme esfera de chakra que Jin había lanzado. El dragón de agua se desintegró en torrentes de agua que inundaron la cubierta del crucero. Varios turistas fueron arrastrados accidentalmente al mar, pidiendo ayuda a gritos. Jin descendió del aire, y aunque logró bloquear la colisión del dragón de agua con el cielo giratorio, evitando que el crucero se estrellara y se hundiera, la fuerza furiosa golpeó su cuerpo simultáneamente, e incluso con el cielo giratorio amortiguando la mayor parte de la fuerza, lo dejó pálido. Síganme, no peleen aquí. Jin sabía que a esos enemigos no les importaban en absoluto las cientos de vidas a bordo del barco, y que luchar allí solo empeoraría su situación. Saltó de la cubierta e inmediatamente corrió sobre la superficie del agua. ¿Sí? Los dos ninjas de la familia Branch siguieron rápidamente a Jin, que corría delante, viendo cómo aumentaba su distancia con el crucero, aunque si luchaban ya no debería afectarles. Señor Jin, ¿qué demonios es esto? El poder del estilo agua es formidable, pero su vestimenta no se parece a la de los ninjas de la niebla oculta. La vestimenta de estas personas no se diferenciaba de la de los civiles comunes, ya que llevaban ropas de lino tosco, no los trajes ninja estándar. ¿Están disfrazados? No se puede descartar esa posibilidad. Justo cuando Jin terminó de hablar, el mar levantó repentinamente una niebla blanca de forma impredecible. Un área de 1 kilómetro alrededor del mar estaba envuelta en esta niebla blanca imprevista. En la niebla blanca que contenía un chakra inmensamente poderoso, la visión del Byakugan permaneció, a cambio de penetrar la niebla, gastando más chakra de lo habitual, pero para los tres ninjas Hyuga, tal cantidad de chakra no era nada. El jutsu de la niebla oculta, una técnica tan poderosa, casi puede sellar el Sharingan. Pero el Byakugan de nuestro Hyuga, sin parangón en perspicacia. Jin no mostró temor alguno al enfrentarse a este potente jutsu de niebla oculta. Dentro del área de observación del Byakugan, el número de enemigos, las direcciones de ataque y el tipo de flujo de chakra que se preparaba para la liberación del jutsu podían ser prejuzgados. En el reino ninja, la matanza sin sentido era algo común, pero decenas de ninjas anónimos, cargados de una terrible intención asesina, atacaron a los tres, claramente con el trío como objetivo. O mejor dicho, el Kekkei Genkai de la familia principal Hyuga. El Byakugan puro y sin ataduras. Estilo de agua. Jutsu bomba dragón de agua.
El mismo jutsu, esta vez ejecutado por un total de 6 individuos. 6 dragones de agua chocaron de frente, y una ola devastadora convirtió los cuerpos humanos en pulpa, lo que hizo que las expresiones de los 3 ninjas Hyuga fueran extremadamente solemnes. Con un impacto tan intenso, confiar en un solo cielo giratorio es inútil. Si tan solo esas 2 ramas pudieran usar el cielo giratorio, y Jin suspiró para sus adentros. Si los 3 pudieran usar el cielo giratorio, tal vez no saldrían completamente ilesos, pero seguramente podrían defenderse, sufriendo como mucho algunas heridas. Lamentablemente, la técnica secreta de la forma de defensa absoluta de Revolving Even solo está disponible para que la aprendan los ninjas calificados de la familia principal y de ciertas familias secundarias. Muchos Jonin de la rama carecían de la cualificación necesaria para aprenderlo, incluidos los 2 guardias Jonin especiales que estaban a su lado. Al ser golpeado directamente por las olas concentradas de los 6 dragones de agua, la consecuencia más leve sería una lesión grave. Así, los 3 siguieron corriendo de vuelta, una vez que la fuerza del dragón de agua se debilitó desde la distancia, los resolvió. Sin embargo, el oponente conocía bien los métodos del clan Hyuga y comprendía que este lugar era un mar infinito, un reino donde los ninjas del estilo agua dominaban y mejoraban sus habilidades. El jutsu de estilo agua, que normalmente requiere una cantidad estándar de chakra, ahora solo requiere la mitad del chakra habitual para ser ejecutado aquí. Si se utilizara la misma cantidad de chakra, el poder del jutsu de estilo agua se duplicaría. Para los ninjas del estilo del agua, no había terreno más adecuado que este para realizar sus técnicas. Enfrentarse a ninjas de estilo agua con técnicas ninja a gran escala en este entorno era realmente desventajoso. Maldita sea. La docena de individuos eran hábiles, pero ninguno tenía intención de entablar combate cuerpo a cuerpo, sino que solo utilizaban técnicas de estilo de agua de largo alcance y de área de efecto para desgastarlos, aprovechando el mar como su terreno de juego. Si se recibe un golpe accidental con el jutsu de estilo de agua, se producirían lesiones graves. A este ritmo, los 3 pronto estarían exhaustos y serían capturados por el enemigo. Y Jin, señor. Por favor, váyase de aquí primero. Estos tipos no son fáciles. Los detendremos. 2 ninjas de la rama especial de nivel Jonin tenían la intención de allanar un camino sangriento para Jin, permitiéndole marcharse primero. El Byakugan tenía una importancia tácita para los Hyuga, y si un Kekkei Tampuro cayera en otras manos, representaría una amenaza tanto para los Hyuga como para Konoha. Y Jin miró a los 2, viendo reflejada en sus ojos la determinación de afrontar la muerte, y asintió con decisión, escapando hacia un camino libre de enemigos. Independientemente de la voluntad, la existencia de los ninjas de la familia Branch se manifestó en este momento. Luchar hasta la muerte por una vía de supervivencia para los ninjas de la familia principal, en lugar de dejar que los ninjas de la familia principal se sacrifiquen para que los ninjas de la familia secundaria puedan escapar. Y Jin no desconocía este tipo de situaciones y lo consideraba algo normal. Necesitaba proteger su preciado y orgulloso Byakugan para que no cayera en manos de sus enemigos, haciendo que el sacrificio de esos ninjas de la familia Branch no hubiera sido en vano. A pocos kilómetros del campo de batalla, una figura de arcilla color lodo emergió de la superficie del mar. La retorcida forma humanoide permanecía lánguida sobre el agua, comenzando a retorcerse de forma irregular. Poco después, selló el sello con ambas manos, presionándolas contra la superficie del mar, acompañada de una masa de humo blanco, invocando a Akushi, ataviado con una capa blanca con capucha, procedente de Konoha. Este jutsu de invocación inversa es realmente práctico, gracias por vuestro esfuerzo. Akushi miró al hijo idiota que estaba a su lado, reconociendo su utilidad en muchas situaciones. En su diseño original, Akushi esperaba crear una poderosa marioneta de roca con fines de combate. Pero, limitada por la tecnología y la técnica inmortal aún sin desarrollar, solo podía permanecer a su lado en el papel de observadora. La figura de arcilla profirió una serie de palabras ininteligibles y luego desapareció zambulléndose en el mar. Tras presenciar su desaparición, Akushi se agachó y, tocando la superficie del mar con un dedo, envió un inmenso poder perceptivo que se extendió en todas direcciones. Su objetivo era Hyuga y Jin, el Jonin de la familia principal Hyuga. ¿Esa dirección, eh? ¿Pero de qué se trata esta batalla? ¿Hay otros que también lo tienen en la mira? La expresión de Akushi se tornó extraña. Aunque era de esperar, la importancia estratégica del Byakugan de la familia principal del clan Hyuga era inmensa, especialmente en la guerra ninja, donde poseer dicho ojo a menudo conducía al descubrimiento de los planes enemigos. En su opinión, 2 facciones estaban en combate, una con 3 individuos y la otra con 13.
Es probable que el grupo de 3 estuviera formado por ninjas del clan Hyuga, y que el que intentaba retirarse fuera probablemente Hyuga y Jin. Parecía que planeaban usar a los ninjas de la familia Branch para ganar tiempo y poder escapar. Los enemigos que tienden la emboscada no son fáciles de vencer, pero con ellos manteniendo la línea, no tengo que preocuparme por esos 2 guardias de la familia Branch. Akushi sonrió levemente y desapareció, corriendo en dirección a donde Hyuga y Jin había escapado. El campo de percepción del jutsu de transformación espiritual era inmenso, y este mar abierto significaba que Akushi podía perseguir a Hyuga y Jin sin obstáculos siempre que su velocidad superara la de su oponente. De hecho, Akushi tenía mucha confianza en su velocidad. Incluso enfrentándose a un renombrado genio Jonin del clan Hyuga, alcanzarlo era solo cuestión de tiempo. Unos 5 minutos después, Akushi divisó a un joven ninja vestido con un atuendo al estilo del clan Hyuga que corría a toda velocidad sobre la superficie del mar. El joven ninja pareció sorprendido al ver que Akushi se acercaba rápidamente. Sabía que alguien se le acercaba muy rápidamente, pero no esperaba que fuera un ninja de Konoha. Ya había visto ese rostro una vez por casualidad, recordando que era el ninja médico del escuadrón de Jonin Sakumo. ¿Por qué estaba él aquí? Esta velocidad era más allá de lo normal, superándolo como Jonin. ¿Fue esta una transformación enemiga? Sin embargo, bajo la observación del Byakugan, no se detectaron signos de transformación. Aunque se transformara, no había necesidad de convertirse en alguien tan ajeno a la situación. La mirada de Jin se volvió cautelosa. Espera, tú. Quiso decir algo, pero Akushi no le dio la oportunidad, sacando inmediatamente varias bolitas de la bolsa de herramientas ninja y arrojándolas, las cuales estallaron en el aire. El humo se propagó más rápido que el jutsu de niebla oculta y envolvió un diámetro de más de 30 metros, con un tono púrpura intenso, lo que provocó que la expresión de Jin cambiara drásticamente. No se atrevió a oler la niebla de color inquietante, así que se zambulló directamente en el agua del mar. Solo tenía que esperar a que se disipara esa niebla de color inquietante para poder regresar a la superficie. Inesperadamente, tras contener la respiración durante 2 o 3 minutos bajo el agua, solo se observaron señales de que la niebla venenosa se dispersaba lentamente. Justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio, Akushi sacó varias bolitas de la bolsa de herramientas ninja y continuó esparciéndolas sobre la superficie del mar. Bajo la atenta mirada del Byakugan, Jin apuntó a la bolsa de herramientas ninja de Akushi, que aún contenía muchas de esas bolitas. Si esto continuaba, sin duda se ahogaría en el agua del mar, poniendo fin a la batalla. Si se desplazaba por el mar, el enemigo sin duda seguiría sus movimientos. Sin poder hacer nada, tuvo que nadar hacia la superficie, planeando usar el Revolving Even en el momento justo para crear una fuerte corriente de aire que disipara la niebla venenosa y le permitiera respirar. Akushi también sabía lo que Jin estaba pensando. Sacó un kunai de la bolsa de herramientas ninja, del que colgaba una ristra de 5 etiquetas explosivas, y le dedicó a Jin una sonrisa amistosa. La insinuación de Akushi fue clara. Ni se te ocurra asomar la cabeza y comportarte como una tortuga. Sinceramente, Jin estaba un poco irritado y sintió ganas de maldecir. Esta persona no demostró ninguna estrategia de combate típica de un ninja. A juzgar por su velocidad, debería ser un ninja de taijutsu. ¿No debería confiar en su poderoso taijutsu para el combate cuerpo a cuerpo? En ese preciso instante, otro objeto extraño apareció ante sus ojos. Era una figura humanoide de color lodoso, como hecha de arcilla, que emergía nadando de las profundidades más oscuras del mar. Sus ojos huecos emitían una tenue luz dorada que brillaba intensamente en la oscuridad insondable, evocando una aura aterradora. Retorciendo su extraño cuerpo, cargó a una velocidad que le resultó inusual a Jin, mucho más rápida incluso que su velocidad al correr en tierra. El rostro de Jin cambió drásticamente. Observó que esta figura humanoide tenía talismanes impermeables atados a su cuerpo, cada uno con la palabra explosivo, escrita en él. Etiquetas explosivas impermeables. Aunque menos potentes que las etiquetas explosivas normales, la cantidad de estas sería suficiente para hacer pedazos a cualquiera, incluso con potencia reducida. El general de la Tierra se deslizó por el agua a una velocidad excepcional, sin darle tiempo a Jin para reflexionar. Cielo giratorio. Tras llegar a la superficie, esta extraña criatura de lodo sin duda sería la primera en alcanzarnos y detonar las etiquetas explosivas que lleva colocadas. Por lo tanto, Jin usó el cielo giratorio bajo el agua sin dudarlo, agitando el flujo del agua y desviando a la persona de lodo. Auge. Una sorda explosión resonó bajo el agua, creando una enorme cavidad en la superficie del mar. Jin escupió sangre al aire, luchando por abrir los ojos.
A pesar de que la enorme explosión dispersó la niebla tóxica sobre la superficie del mar, sufrió heridas importantes como consecuencia de ello. Maldita sea. No tiene ni rastro de un verdadero ninja. Encontrarse con un oponente tan despreciable que falta al respeto a su adversario merece un castigo celestial. Cielo giratorio. Al ver a Akushi abalanzándose sobre él, Ijin apretó los dientes, mirando a Akushi con ojos furiosos y feroces. Usó la mayor parte del chakra que le quedaba para desatar el cielo giratorio con la máxima fuerza, decidido a demostrar que, aún así, no se podía subestimar a un ninja de la familia principal Hyuga. Perecer. Estallido. Una expresión de asombro apareció en su rostro. El cielo giratorio no se activó. Akushi primero le agarró el brazo y luego invirtió el movimiento para lanzar su cuerpo hacia la superficie del mar. Su cuerpo golpeó el agua con fuerza, provocando que tragara otro trago de sangre, y sus ojos reflejaban sorpresa al mirar a Akushi. ¿Cómo es posible que realmente hayas roto el cielo giratorio? ¿Por qué esa expresión de sorpresa? He visto un cielo giratorio muchas veces más poderoso que el tuyo. A mi parecer, el tuyo está lleno de defectos. Jaque mate, familia principal Hyuga. Obviamente, Akushi se refería a Ayane. Había presenciado la ejecución del Revolving Even por parte de Ayane, cuyo poder, velocidad y fuerza de contragolpe superaban con creces el Revolving Even realizado por Ijin. En opinión de Akushi, el cielo giratorio de Ijin podría romperse simplemente con una velocidad superior. Esto no era algo de lo que valiera la pena presumir en absoluto. Tú, eres realmente el ninja médico del escuadrón de Jonin Sakumo, y un ninja de Konoha. ¿Por qué harías eso? Ante las preguntas de Ijin, Akushi optó por no dar más explicaciones. Al ver que Akushi no mostraba interés en dar explicaciones, el resentimiento se reflejó en los ojos de Ijin. Sin embargo, su cuerpo no estaba en condiciones de soportarlo más. Justo cuando iba a reaccionar, Akushi se giró rápidamente hacia atrás y le propinó un certero golpe en el cuello, dejándolo inconsciente. Akushi cargó el cuerpo de Ijin sobre su hombro, echando un vistazo rápido al suelo destrozado y color barro que tenía cerca. La figura de arcilla se estaba recomponiendo lentamente. La única cabeza relativamente intacta profería palabras incomprensibles con su débil boca. Parece que ya ha comprendido la emoción que supone formar parte de una batalla. Su discurso sin sentido puso de manifiesto lo eufórico que se sentía. Durante la fase inicial de captación de fondos de la organización, la ayuda que estas personas hayan proporcionado puede no ser significativa, pero esa fase inicial se completará algún día, y en ese momento, la organización realmente despegará. Es necesario cultivar el talento de personas de todos los ámbitos de la vida, porque, en comparación con los luchadores, el desarrollo de estos talentos es en realidad más difícil. La razón es que la energía natural se puede dominar rápidamente, mientras que el conocimiento y la experiencia solo se pueden acumular con el tiempo. La prosperidad de la organización es inseparable de estas personas, corrientes pero extraordinariamente talentosas. Por cierto, esta es una carta del pantano de las brujas de la tierra de los demonios para ti, líder. El hombre insecto sacó una carta de su pecho y la colocó en la mano de Akushi. Tras completar esta tarea, el hombre insecto se marchó, ya que tenía muchos asuntos importantes que atender como miembro del cuerpo directivo de la organización. Con la carta de la bruja de la tierra de los demonios en la mano, Akushi mostró una expresión de sorpresa. Porque en la carta percibió algo familiar. Energía natural. La bruja pantano de la tierra de los demonios, ¿entiende también el uso de la energía natural? Akushi se sintió intrigado, porque sabía que mucha gente en el reino ninja desconocía la existencia de la energía natural, e incluso si conocían la técnica inmortal, ese era asunto de los ninjas. Sin embargo, en comparación con la población humana total, la proporción de ninjas es muy pequeña. E incluso dentro de la profesión ninja, muy pocas personas conocen la energía natural. Akushi no consideraba la energía natural como una habilidad patentada. Pensar así era demasiado arrogante. Porque antes que él, algunos clanes de bestias invocadoras ya habían aprendido a utilizar la energía natural, incluso combinándola con el chakra para formar el sistema de arte sabio. Pero sin duda, esta era la primera vez que Akushi veía a otra entidad, aparte de su propia gente, que poseía energía natural. La bruja de la tierra de los demonios, se dice que la bruja que ostenta el poder de la tierra de los demonios posee misteriosas habilidades para prever el futuro. Además, posee técnicas de sellado desconocidas capaces de sellar a diversos demonios antiguos y espíritus malignos. Parece que el camino de la energía natural no está nada solitario. Akushi sonrió, limpió la energía natural de la carta y sacó el papel que contenía. Akushi tomó el trozo de papel, que contenía solo una línea de texto.
Cuidado con el monte Myoboku. Eso fue todo. Solo estas 5 palabras. Akushi frunció el ceño. Cuidado con el monte Myoboku. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué debería desconfiar del monte Myoboku? No debería tener ninguna relación con el monte Myoboku. ¿Por qué debería tener cuidado con estos sapos? Akushi recordó el incidente ocurrido hace unos años en los canales subterráneos de Konoha, donde el número de sapos aumentó repentinamente, y entrecerró los ojos, ya que la luz parpadeaba de forma impredecible. ¿Una bruja, eh? ¡Qué existencia tan interesante! No creía del todo en el contenido de la carta de la bruja, pero hacía unos años en Konoha, el repentino aumento en el número de sapos ya había alertado al gato ninja de Ruri, sospechando que fue obra de uno de los Sanin, Jiraiya. Ahora, Akushi aumentó aún más sus sospechas, pensando que era más probable que esto hubiera sido obra de Sanin Jiraiya. Aunque deseaba ir a la tierra de los demonios y charlar cara a cara con la bruja, tenía demasiados asuntos que atender y no podía marcharse por el momento. Espera, parece que sí hay una manera. Akushi observó al general de la tierra, que jugaba tranquilamente dentro de un gigantesco pilar de cristal que iba del suelo al techo, una herramienta de comunicación muy apropiada. Al ver su aspecto ocioso y despreocupado, era evidente que estaba libre y tenía mucho tiempo para disfrutar. Debería encontrarle alguna actividad, algo para que mueva su cuerpo y así evitar que se oxide. El regreso a Konoha tuvo lugar más de 9 horas después, aproximadamente al amanecer del segundo día. Hoy era domingo y la escuela ninja seguía de vacaciones, lo que permitía a Akushi estar libre en casa. Si fuera un ninja común y corriente, dependiendo únicamente de estos escasos ingresos, sin duda no podría ganarse la vida. Incluso alquilar una casa sería un desafío. Al fin y al cabo, no era profesor a tiempo completo, y su salario mensual le alcanzaba para vivir y aún le sobraba algo de dinero. Pero como esposo adoptivo de la niña genio Uchiha, Akushi sentía que trabajar como asistente de Tsunade en la escuela ninja era simplemente una forma de experimentar la vida. El dinero no era una preocupación. Lo que importaba era una actitud positiva y optimista ante la vida. Yuga Jin, que estaba inconsciente en la mesa de operaciones, también fue transportado de regreso por el general de la Tierra. Antes de ser invocado de nuevo, Akushi ya había dormido unas horas para asegurarse de tener suficiente energía para la investigación tras su regreso. Akushi no tenía intención de perder el tiempo, aunque le sobraba. Una vez resuelto el problema del pájaro en jaula, planeaba centrarse en la infiltración de la técnica inmortal, concentrando su energía en este aspecto. De esa forma, tendría más confianza en muchos planes para el futuro. No solo podría aumentar la fuerza de él mismo, de Ruri y de Ayane, sino que también mejoraría enormemente a algunos miembros clave del grupo. Le inyectó a Yuga Jin un somnífero especialmente formulado y luego utilizó un potente dispositivo de sujeción para fijarlo completamente a la mesa de operaciones, interrumpiendo el flujo de chakra en su interior para impedirle usar el Byakugan y el puño suave para resistir, evitando así cualquier interrupción en la investigación cuando despertara. A estas horas, Ruri todavía debería estar dormido. Pensando en esto, Akushi decidió no molestar a Ruri y dejar que el general de la Tierra velara por su cuerpo. Akushi se acercó a Jin, formando sellos con sus manos, y su cuerpo espiritual etéreo se separó del suyo, entrando en el cuerpo de Jin mientras éste estaba inconsciente, conectándose directamente con su mundo mental para descubrir los secretos del Byakugan. Los ninjas de la familia principal deberían saber más sobre el secreto del Byakugan y el pájaro enjaulado. Este tipo no tiene un estatus bajo en la familia Yuga. A diferencia de la última vez, cuando entré en ese mundo mental vacío de la criatura blanca, el mundo mental de Jin contenía muchas más cosas. Akushi vagaba por este mundo desconocido, y ante él se alzaban pilares de piedra atados con cuerdas blancas, que bloqueaban el camino y le permitían pasar. Así que existen jutsus defensivos, ¿eh? Sabía que no sería tan sencillo. Debe tratarse de algún tipo de poderosa técnica de sellado. La expresión de Akushi se tornó seria. La aterradora experiencia de la última vez que estuvo en el mundo mental de esa criatura blanca seguía muy presente en su mente. Aunque la presión que ejercían sobre él esos pilares de piedra no era tan grande como la del Sharingan, según sus sentidos, seguía siendo un jutsu muy poderoso, y la composición del jutsu también difería un poco de las técnicas de sellado típicas. Esta es, sin duda, una tarea muy difícil. Conociendo el nivel de poder del jutsu, Akushi comenzó a buscar su estructura específica, buscando puntos débiles para penetrar. Akushi apoyó la palma de la mano sobre un pilar de piedra atado con cuerdas blancas para sentirlo.
El jutsu de transformación espiritual es un ninjutsu secreto de clase S muy práctico, con funciones especiales y completas, especialmente por sus maravillosas aplicaciones en el alma y el espíritu, que abarcan muchos aspectos. No importa que, dado que el jutsu establecido en la mente de Ijin se basa en el mundo espiritual, Akushi podría usar el jutsu de transformación espiritual para buscar debilidades y encontrar una brecha. La debilidad está aquí. Tras la secuencia, Akushi desató rápidamente las cuerdas blancas que sujetaban 3 pilares de piedra. Al mismo tiempo, los pilares de piedra que bloqueaban el camino frente a él se hicieron añicos instantáneamente, derrumbándose a su alrededor. Así que es como... Antes de que pudiera terminar de hablar, otro gran grupo de pilares de piedra atados con cuerdas blancas descendió desde arriba, formando una jaula a su alrededor y atrapando a Akushi en su interior. Un sudor frío corría por la frente de Akushi. ¿Múltiples jutsus, eh? Esto es un poco complicado. Akushi no tuvo más remedio que seguir buscando una brecha en el jutsu. Pero cuando intentó tocar esos pilares de piedra para sentirlos, descubrió que, por mucho que avanzara, no podía tocarlos. Era evidente que caminaba, y la distancia hasta los pilares no cambiaba, pero la distancia parecía interminable. Akushi se detuvo, dándose cuenta de que seguir adelante solo agotaría excesivamente su poder espiritual. El segundo jutsu era obviamente más complejo que el primero. Akushi se tranquilizó, observando atentamente los pilares de piedra que lo rodeaban, tratando de descubrir algo. Tras observar durante un rato, Akushi encontró que la formación de los pilares de piedra le resultaba algo familiar. Esta formación es, el diagrama de los 8 trigramas. Akushi murmuró para sí mismo. Infinito e informe, que lo abarca todo, descifrarlo probablemente llevará mucho tiempo. Akushi no tuvo más remedio que armarse de valor y buscar lentamente la salida. A medida que el tiempo transcurría gradualmente, cuando el cuerpo espiritual ilusorio regresó a su cuerpo, Akushi descubrió que ya eran las 9 de la noche y sintió un hambre voraz provocada por un apetito excesivo. Tardó tanto. Sentía que no había pasado mucho tiempo en el mundo mental de Yuga y Jin, pero de alguna manera todo el día había transcurrido. Mientras tanto, en la mesa de operaciones, los ojos de Ijin se pusieron en blanco, ya estaban completamente blancos. Pero tras abrirlos, se vieron vasos sanguíneos visibles que reventaron en los globos oculares de un blanco puro, la saliva goteaba por las comisuras de sus labios y había señales de una lucha violenta en la mesa de operaciones. Sobre la mesa de experimentación cercana había platos que se habían enfriado, probablemente traídos por Ruri. Tras comer de forma sencilla, Akushi ordenó al general de la Tierra que retirara los platos. Akushi había aprendido muchísimo del mundo mental de Yuga y Jin. Tras pasar todo el día descifrando el segundo jutsu existente, el camino se simplificó y obtuvo sin problemas los diversos recuerdos de Ijin. Entre ellos se encontraban secretos sobre el pájaro enjaulado y el Byakugan que no debían ser revelados. Y al percibir el cuerpo de Ijin, Akushi se percató por completo de las diferencias entre el Byakugan de la familia principal y el Byakugan de la rama secundaria. El defecto presente en el Byakugan de la rama familiar no era evidente en el Byakugan de la rama principal. Y esa parte del defecto también estaba relacionada con el pájaro enjaulado. Gracias a esto, Akushi encontró la línea que unía el Byakugan de la familia Branch con el pájaro enjaulado. Era algo parecido a desactivar una bomba. Si cortas la línea equivocada, explotará. Llévenlo a la tierra de los demonios. Aquí no sirve para nada, y de paso, lleven esta carta a la bruja de la tierra de los demonios. Akushi recogió una carta sellada e hizo que el general de la tierra la llevara y envolviera el cuerpo de Yuga y Jin para enviarlo a la tierra de los demonios. A continuación, vamos a descifrar el secreto del pájaro enjaulado. Por suerte, tenía un trozo de tela a mano. En otra mesa de operaciones yacía otro ninja del clan Yuga. Yuga Shingo. Inicialmente fue capturado por alguien enviado por Akushi, un ninja de la rama Yuga. Su función era explorar el camino en lugar de Ayane. Akushi se dirigió a la mesa de experimentos y comenzó a formular pociones. Su enfoque inicial era, en realidad, una forma de romperlo, y ya tenía un plan completamente viable. La razón por la que exploró el mundo mental de Ijin fue simplemente para confirmar este punto y descubrir la diferencia entre el Byakugan de la rama secundaria y el Byakugan de la familia principal. Según Ayane, el Byakugan de la familia Rama tenía un ángulo ciego, mientras que solo el Byakugan de la familia principal era impecable y no tenía puntos ciegos. La diferencia entre el Byakugan de la familia principal y el Byakugan de la familia subterránea radicaba en el pájaro enjaulado. El defecto en el Byakugan de la familia Branch fue evidentemente causado por el pájaro enjaulado.
Solo comparándolo con el ejemplo exitoso del Byakugan de la familia principal, Akushi pudo identificar con precisión el defecto en el Byakugan de la familia secundaria y luego determinar qué tipo de jutsu y métodos debían usarse para solucionarlo. Primero, inyecte la poción de energía natural con anticipación, luego extraiga el chakra y, posteriormente, se activará el sello maldito del pájaro enjaulado. En ese momento, no solo es el momento más peligroso para los ninjas de la rama Hyuga, sino también donde el pájaro enjaulado muestra su punto débil. La razón por la que falló la última vez fue que Akushi no pudo determinar dónde estaba el defecto del Byakugan de la rama. Era una línea explosiva extremadamente oculta. Solo comparándolo con el Byakugan impecable de la familia principal, se puede identificar la ubicación exacta de esa línea explosiva. Eliminar esta línea explosiva es el paso clave para preservar el Byakugan. Pero para entonces, el sujeto de prueba ya habría muerto por pérdida de chakra. Por lo tanto, este método de fractura sigue utilizando la muerte como condición para lograr la ruptura. La diferencia radica en que esta forma de muerte por chakra, según la investigación de Akushi, es un estado especial de pseudo-muerte. La energía natural inicial que se conserva en el sujeto de prueba es una energía especial que se equilibra mediante múltiples procedimientos y, tras la muerte del organismo, suministra energía activamente para garantizar que el sujeto de prueba realice las mínimas actividades vitales posibles. Este estado dura entre 2 y 3 horas. Finalmente, la cirugía de recuperación se completa en 2 o 3 horas para devolverle la vida al sujeto de prueba. Todos los pasos son claros y sencillos. Akushi los repasó cuidadosamente más de 10 veces y los simuló mentalmente más de 10 veces antes de proceder con la cirugía a Hyuga Shingo. La estructura teórica es muy completa y no requiere de añadidos adicionales. Ahora queda por ver cuáles serán los resultados prácticos. La única consecuencia del fracaso es la muerte. Akushi se paró frente a Hyuga Shingo y respiró hondo. Que tu fe y tu anhelo de libertad te bendigan para sobrevivir a esto. Akushi pensó para sí mismo en silencio. Sin dudarlo, inyectó la energía natural en el cuerpo de Hyuga Shingo y comenzó la cirugía. Oscuridad, dolor, y una personalidad atrapada. Al despertar una vez más de la oscuridad, Hyuga Shingo no podía comprender por qué sentía una sensación surrealista de despertar de un largo sueño hacia el mundo entero. ¿Es su presencia en este mundo demasiado tenue? Le costaba incorporarse de la mesa de operaciones, mirando a su alrededor con confusión e impotencia. Los estantes y el banco de pruebas, antes fríos, junto con el fuerte olor a antiséptico, tampoco le molestaban. Bajó la mirada hacia sus propias manos. ¿Sigo vivo? Cayó en un estado de contemplación, seguido de un dolor de cabeza. Siempre sintió que su cuerpo estaba extremadamente rígido, como el de un zombi. Claro, ¿qué se siente al regresar del infierno? Una voz masculina joven e inesperada provino de un lado, sobresaltando a Shingo. Akushi se acercó sin protección, observándolo de arriba abajo con una sonrisa peculiar, como si estuviera escudriñando algo con seriedad. Shingo deseaba desesperadamente apartarse de un salto, pero su cuerpo no se lo permitía. No solo sentía mucha hambre, sino que también le faltaba mucha fuerza en todo el cuerpo. Akushi no dijo nada, simplemente le entregó un espejo. Interrogación de cierre, mírate la cara. Shingo sostenía el espejo, y aunque estaba desconcertado por la acción de Akushi, parecía que no había otra opción que obedecer. Se miró la cara en el espejo. Guapo y joven, aunque con una tez algo deficiente. Aparte de eso, nada había cambiado. ¿Qué se suponía que debía ver? ¿No te diste cuenta? ¿Qué? Tu frente. ¿Frente? ¿Qué tienes en la frente? Shingo, por instinto, quiso evitar este asunto. Porque cada vez que se miraba al espejo, pasaba por alto su frente. Aquello que tenía en la frente le traía a la memoria dolorosos recuerdos de hacía mucho tiempo. Pero la insistencia de Akushi no le dejó otra opción que mirarse la frente. Se quedó atónito. Se ha ido. La marca en su frente había desaparecido. No había nada allí. Se tocó la frente. No estaba cubierta, realmente había desaparecido. Atónito, comenzó a derramar lágrimas incontrolablemente al ver su propio reflejo. Para él, nada más podía conmoverlo hasta las lágrimas que esto. Tras haber sido marcado con el sello del pájaro enjaulado a los 6 años, esta era la primera vez en más de 20 años que sentía esa sensación familiar pero a la vez lejana. Un gusto que trascendía cualquier existencia, que lo volvía adicto sin remedio. Libertad. Año 41 de Konoha, abril. Ha transcurrido casi un año desde que se disolvió el equipo original de Sakumo. Akushi ha cumplido un año más. No hay mucho que decir sobre cuestiones organizativas, ya que el progreso es constante y prudente debido a la fase inicial de acumulación.
Estas acciones también se limitan a algunos países pequeños, y rara vez involucran el ámbito de las 5 grandes naciones. Gracias a que Akushi, como líder, enseña con el ejemplo, los miembros de la organización se han vuelto muy hábiles, especialmente en el sigilo, superando a su predecesor. Resolver el caso del pájaro enjaulado y reclutar a un ninja superior como Yuga Shingo como subordinado ha beneficiado enormemente a la organización. Aunque no pueden mostrar sus rostros al exterior, la vigilancia de la sede de la organización es de suma importancia. Después de todo, Akushi está muy preocupado por esa peculiar criatura blanca, similar en habilidades al general de la Tierra, capaz de moverse rápidamente dentro de los objetos e indetectable mediante el ninjutsu de percepción estándar. Con la ayuda del Byakugan, estos problemas pueden evitarse. Por muy sigiloso que sea el proceso, fusionarse con la Tierra implica mover el cuerpo, y la capacidad del Byakugan para ver la esencia supera a la de los ninjas de percepción en cuanto a observación. Akushi también comparó en detalle la lista de ninjas de la rama Yuga proporcionada por Yuga Shingo y Ayane. Descubrió que, dentro de la rama Yuga de la familia, la proporción de ninjas insatisfechos con la familia principal difería de sus expectativas. Algunos se han alineado completamente con la familia principal, otros permanecen indecisos, pero generalmente se inclinan hacia las decisiones de la familia principal. El resto son ninjas de familias secundarias que están descontentos o son muy hostiles hacia la familia principal. No son ni pocos ni muchos. Akushi no tiene previsto ponerse en contacto con estas personas todavía. Demasiada gente aumenta la probabilidad de contagio, y él no quiere llamar la atención de Konoha. Aunque la probabilidad sea muy baja, debería prevenirse. Después de todo, a Konoha no le faltan recursos, y tal vez se puedan encontrar algunos ejemplares prometedores. La investigación sobre la técnica inmortal está progresando satisfactoriamente. Tras varios meses de esfuerzo, la probabilidad de éxito ha aumentado en algunos puntos porcentuales, según las estadísticas. En otros momentos, Akushi sigue llevando la vida de un ninja cualificado de Konoha. Realiza investigaciones en casa y actúa como asistente en la escuela. Como ninja de Konoha, está profundamente arraigado y es muy leal. Excepto por el aumento de visitas al equipo de seguridad hasta la fecha, Ruri. Por supuesto, es una cita muy pura. Hacia mediados de abril, Akushi caminaba con paso ligero por las calles de Konoha. Era evidente que estaba de buen humor. No solo porque era sábado y no tenía que trabajar como ayudante en la escuela ninja, sino porque tenía tiempo libre. Hola, Kakashi. ¿Cuánto tiempo sin verte? Akushi divisó una figura conocida en la calle. Un niño con una abundante cabellera blanco plateada. Llevaba una máscara en el rostro y portaba un cuchillo corto del colmillo blanco idéntico al que Sakumo usaba en su espalda. Este niño sigue obsesionado con su padre. ¿No es Genin Akushi-senpai? ¿Qué consejo tienes? Kakashi se giró y respondió con indiferencia, sin apenas variar su tono de voz. ¿Cuándo empezaste a hablar como Ruri? Akushi puso su mano sobre la cabeza de Kakashi, revolviéndole el pelo blanco plateado hasta despeinarlo antes de detenerse. ¿Qué estás haciendo? Venganza por tus palabras anteriores. Eres realmente molesto, nada parecido a Sakumo-sensei. Akushi lo dijo con franqueza. ¿Y qué asunto tienes conmigo? No creo que esto sea una simple coincidencia. Kakashi, precoz y aprendiendo a hablar como un adulto, sostenía un libro que estaba de moda, presumiblemente leyendo mientras caminaba. Guardó el libro en su bolsa de herramientas ninja, mientras se arreglaba el cabello que Akushi le había despeinado. ¿Cómo es la vida como genin? En lugar de explicar su propósito, Akushi preguntó por los sentimientos de Kakashi después de convertirse en genin. ¿Qué más? Las tareas son muy sencillas, no hay mucho de qué preocuparse. Tras reflexionar un poco, Kakashi expresó sin rodeos lo que pensaba. No eres nada modesto. Akushi le dio unas palmaditas en el hombro a Kakashi. Senpai también debería explicar tu propósito. ¿Está Sakumo-sensei en casa? No, está en una misión, debería regresar en unos días. Qué lástima. Akushi suspiró. ¿Qué pasa? Hoy es un día muy feliz para mí. Kakashi miró a Akushi con expresión de desconcierto. ¿Te vas a casar? ¿Quién es la novia, Ruri-senpai o Ayane-senpai? No. Por supuesto que no. ¿Por qué piensas eso? Las palabras de senpai me confunden mucho. Kakashi dijo con impotencia. Akushi tuvo que sacar un trozo de papel de la bolsa de herramientas ninja, una carta de nombramiento firmada personalmente por el Hokage. Como ves, a partir de hoy, yo también soy un chunin de la aldea. Al ver la actitud ligeramente engreída de Akushi, Kakashi comprendió entonces la fuente de su alegría. ¿Deberíamos celebrar esto? ¿No es algo lamentable?
Otros miembros de tu equipo ya se han convertido en Jonin. Sin embargo, Kakashi se abstuvo de pronunciar esa dolorosa verdad. A partir de hoy, soy tu superior. Dijo Akushi. Kakashi suspiró de nuevo con impotencia, y también sacó de su bolsa de herramientas ninja una carta de nombramiento de estilo similar. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Lo siento, señor, no quiero desanimarlo, pero esta misma mañana yo también me convertí en Chunin. ... La sonrisa de Akushi se endureció en su rostro. Entonces, se dio cuenta de algo y miró a Kakashi con asombro. Espera, Kakashi, ¿no tienes solo 6 años este año? ¿Y ya eres un Chunin? Algo debe estar fallando en alguna parte. Solo tiene 6 años. Cuando Akushi tenía 6 años, acababa de empezar en la escuela ninja. Aunque Kakashi se matriculó a los 4 años, lo que se considera educación temprana, graduarse de la escuela ninja a la edad de 5 años en tan solo un año ya era algo sin precedentes en Konoha. Y ahora, un año después, ¿se ha convertido en Chunin? Akushi sabía que las habilidades de Kakashi superaban las de sus compañeros, pero convertirse en Chunin no se trata solo de fuerza. Es ocupar un puesto como líder de un pequeño escuadrón dentro de un equipo. Las cualidades psicológicas adecuadas y las excelentes habilidades de liderazgo son de suma importancia. Esto está firmado personalmente por el Hokage. Si el señor Akushi cree que es falso, entonces no tengo nada más que decir. Ay, en realidad quería lucirme un poco. Pensando en cómo él solo se convirtió en Chunin a los 17 años, mientras que Kakashi lo logró a los 6. Bueno, sintió un poco de lástima por sí mismo. Como era de esperar del hijo de Sakumo-sensei, parece que ya no podré considerarte un niño pequeño en el futuro. Akushi suspiró con una sonrisa. Al oír el cumplido de Akushi, Kakashi se sintió un poco complacido, sobre todo porque no había defraudado la reputación de su padre. Entonces, señor, usted vino a mí para celebrar que me he convertido en Chunin, pero ahora también deberíamos celebrar que tú te has convertido en Chunin, Kakashi. ... Lo sabía. Sin embargo, si solo se trata de convertirse en Chunin, ¿qué hay que celebrar? Pero como la otra persona había sido subordinada de su padre y normalmente se llevaban bien, Kakashi aceptó. Siguiendo a Akushi, llegaron a un restaurante de barbacoa que les resultaba familiar. Ruri y Tsunade estaban sentadas allí esperando, y junto a Tsunade había una chica mona con el pelo corto y negro, un poco mayor que Kakashi. ¿No está Ayane aquí? Al no ver la figura de Ayane, Kakashi no pudo evitar preguntarse. Tiene algo que hacer hoy y no puede venir, pero mientras el regalo haya llegado, no hay problema. Qué lástima perderse una batalla tan espectacular. Dijo Kakashi. Akushi forzó una sonrisa, lamentando en cierto modo haber traído a ese pequeño bribón. Es exactamente igual que cuando era niño, nada mono. Jonin Tsunade, hola. Kakashi mostró respeto a Tsunade antes de sentarse. Te estamos esperando, pero no ha llegado Sakumo. Tsunade preguntó, al notar la ausencia de Sakumo. Está en una misión afuera, respondió Kakashi. Luego miró a la chica que estaba junto a Tsunade. Esto es. Ella es Shizune, una especie de pariente mía. Tsunade se presentó con una sonrisa. Dado que hoy era el gran día de Akushi por convertirse en Chunin, traer a familiares y amigos podría ser inapropiado, pero no se sentía cómoda dejando a Shizune sola en casa, así que la llevó consigo a comer. Kakashi asintió con la cabeza a la chica llamada Shizune, quien le devolvió la sonrisa y asintió también. Hablando de eso, hoy no solo es el día en que me convertí en Chunin. También es el día en que Kakashi se convirtió en Chunin. Akushi se sentó y dijo con una sonrisa. Todos se quedaron atónitos y miraron a Kakashi con sorpresa, especialmente Shizune, que acababa de graduarse de la escuela ninja, y este chico que parecía más joven que ella ya era un Chunin. ¡Qué molesto! Kakashi, para no llamar la atención, fingió que no le importaba cuando todos se centraban en él. Afortunadamente, todos sabían que Kakashi era un genio, y su padre, el renombrado Colmillo Blanco de Konoha, hacía increíble que fuera Chunin a los 6 años. Pero con la aprobación del Hokage, Kakashi era un Chunin cualificado, sin ningún tipo de trato turbio. Los jóvenes de hoy en día dan cada vez más miedo. Tsunade miró a Ruri, que estaba sentada junto a Akushi, sintiéndose bastante presionada. Y al observar a Kakashi, aunque todavía inmaduro, ya tenía las cualidades de su padre, el Colmillo Blanco de Konoha, e incluso era más impresionante que su padre cuando era joven. Menuda reunión de talentos. Tsunade se sentía complacida por el próspero futuro de la aldea, pero al pensar en su situación actual, su ánimo decayó un poco. Tsunade-sensei, ¿sucede algo?
Al ver a Tsunade decaída, Akushi se quedó un poco perplejo. Ah, nada, solo un poco sentimental. Al darse cuenta de su propio desliz, Tsunade rápidamente recuperó el ánimo. De repente, me da un poco de vergüenza celebrar que hoy te hayas convertido en Chunin. Kakashi se convirtió en Chunin a los 6 años. Entonces Ruri habló. Pero Ruri, ¿no fuiste tú también alumna de la escuela ninja a los 6 años, igual que yo? Akushi dijo esto. El rostro de Akushi palideció un poco. Señor Akushi, ¿se encuentra bien? Kakashi, al notar el rostro pálido de Akushi, mostró preocupación. No te metas en asuntos de adultos, chico. Akushi sabía que Kakashi lo preguntaba deliberadamente. Este niño es demasiado descarado. Le diré 4 cosas cuando me vaya de Konoha en el futuro. 2 días después, solo las personas cercanas a Akushi se percataron de que se había convertido en Chunin. Por el contrario, el hecho de que Kakashi se convirtiera en Chunin con tan solo 6 años empezó a ser conocido en toda la aldea, confirmando que de tal palo, tal astilla. Como resultado, Kakashi se convirtió en el niño del que muchos padres hablaban. Después de eso, Akushi también abandonó la idea de competir con Kakashi. Sin demostrar su verdadera fuerza, era definitivamente imposible superar a Kakashi en la promoción de nivel ninja. Aunque no quisiera admitirlo, Kakashi era, sin duda, uno de los ninjas más talentosos que jamás había visto. Al fin y al cabo, era un adulto y no podía compararse con un niño. Apenas unos días después de comenzar esta vida ordinaria, algo sucedió en el camino de Akushi hacia el equipo de seguridad. ¿Te enteraste? Parece que la misión fracasó. Sí, que un ninja como él abandone una misión es realmente vergonzoso, resulta que solo está a este nivel, una persona así no merece ser un ninja en absoluto. Entre la gente que hablaba, había civiles y ninjas. Se agrupaban, como si hablaran con cautela. Akushi simplemente los miró y no les prestó atención. Apenas había dado unos pasos cuando vio al ninja Uchiha del equipo de seguridad acercándose apresuradamente desde otra calle. Al ver llegar al equipo de seguridad, estos civiles y ninjas interrumpieron inmediatamente su conversación y miraron con nerviosismo al ninja Uchiha del equipo de seguridad. Los miembros del equipo de seguridad les dirigieron una mirada fría y severa sin decir nada. ¿Habían desplegado a todo el equipo de seguridad? Akushi, que hasta entonces no se había preocupado, sintió de inmediato que algo andaba mal. Los rumores comunes no justificarían la intervención del equipo de seguridad, a menos que se tratara de un incidente grave. Teniendo esto en cuenta, se mostró algo desconcertado y se dirigió rápidamente hacia el edificio del equipo de seguridad. Una vez que llegó, vio a un grupo de civiles y ninjas reunidos en el vestíbulo del edificio del equipo de seguridad, con Ruri de pie allí con una expresión fría, lo que hizo que esas personas guardaran silencio por miedo. El ninja Uchiha de su equipo también parecía poco amigable. Cuando Ruri vio que Akushi se acercaba, ordenó a los miembros de su equipo que vigilaran a esas personas y llevó a Akushi a un rincón. ¿Qué está pasando? De repente circulan rumores inexplicables por las calles, y el equipo de seguridad ha arrestado a mucha gente. ¿Ha ocurrido algo en el pueblo? Akushi preguntó, confundido. ¿No lo sabes? He estado en el laboratorio los últimos 2 días, acabo de salir hoy. ¿Qué está pasando exactamente? Akushi miró a Ruri, esperando que le explicara. Ruri respiró hondo y dijo con una inusual mezcla de impotencia y frustración. Sakumo-sensei se ha metido en problemas. ¿Qué? Akushi frunció el ceño. ¿Podría Sakumo estar en problemas? Entonces recordó algunos rumores que había oído en el camino, y un mal presentimiento surgió en su corazón. Desconocemos el origen de los rumores, pero desde esta mañana se han extendido por todo el pueblo a un ritmo alarmante, y no se ha podido encontrar la fuente. Por primera vez, Ruri se sintió impotente ante una situación así. Entonces, ¿cuál es la razón? La misión de Sakumo-sensei fracasó esta vez. Se dice que la abandonó para salvar a sus camaradas. Akushi quedó desconcertado. ¿Solo por esto? Aunque resultaba un tanto inverosímil que Sakumo detuviera una misión, dado que su fuerza no podía juzgarse por el sentido común, ¿podría un asunto así provocar que se extendieran rumores por toda la aldea? ¿Y los altos mandos? ¿Han explicado algo? Un asunto de tal magnitud no podía pasar desapercibido para los altos mandos. Con el despliegue a gran escala de los ninjas del equipo de seguridad, ¿cómo es posible que los altos mandos no lo supieran? No está claro. No hemos recibido ninguna orden de las autoridades superiores. Simplemente estamos actuando de acuerdo con las normas del equipo de seguridad, controlando a quienes perturban gravemente el orden público. Pero al hacer esto solo se abordan los síntomas, no la causa raíz.
Sí, si los altos mandos estuvieran dispuestos a explicar algo sobre la misión de Sakumo-sensei, o sobre las pérdidas que sufrió la aldea tras el fracaso de la misión, aún podría haber un cambio. Pero ahora, con el silencio de los altos mandos, todo queda a la imaginación de los aldeanos. ... La expresión de Akushi se tornó un tanto sombría. ¿Imaginación desbocada? Akushi no quería presuponer lo peor de los demás, pero permitir que tales rumores siguieran extendiéndose significaría que se pasaría por alto la fuente del problema, convirtiéndose finalmente en un arma incruenta en manos de quienes los difundían. Esa situación era verdaderamente grave. Pase lo que pase, primero vamos a ver a Sakumo-sensei. No es una persona de voluntad frágil. Akushi reflexionó un momento y decidió buscar a Sakumo para comprender la causa y el efecto de la situación y ver si había algún cambio. De acuerdo, iré contigo. Ruri asintió, planeando acompañar a Akushi a ver a Sakumo. Dado que los altos mandos eran indiferentes, tendrían que encontrar la manera de resolverlo por sí mismos. Al acercarse la tarde, los rumores desfavorables hacia Sakumo ya se habían extendido por la mayor parte del pueblo tras haber estado circulando durante toda la mañana, a un paso de ser conocidos por todos. Por mucho que los ninjas Uchiha del equipo de seguridad intentaran frenar la propagación de los rumores, ya estaban sobrecargados de trabajo en comparación con la gran población de la aldea de Konoha. Tan solo atrapar a la gente les llevaba demasiado tiempo, ni hablar de detener la propagación de los rumores. La casa de Sakumo estaba ubicada en una de las calles más transitadas de la aldea de Konoha, no cerca del centro de la aldea. Era un pequeño patio independiente, con una placa en la entrada que decía ataque. Cuando Akushi y Ruri llegaron, vieron a Kakashi de pie en la puerta, con un semblante más silencioso de lo habitual. «Kakashi, ¿está en casa el profesor Sakumo?» Al oír que alguien lo llamaba por su nombre, Kakashi levantó la vista y vio a Akushi y Ruri, y asintió levemente, indicando que Sakumo estaba en casa. Akushi y Ruri respiraron aliviados. Si él estaba en casa, las cosas serían más fáciles de sobrellevar. Pero, padre él. Kakashi dejó la frase inconclusa, sin saber cómo explicarlo. Llévenos a verlo. Akushi suspiró, sabiendo que Kakashi debía de estar molesto en ese momento. Los rumores se extendían con tanta intensidad que era imposible que Kakashi no estuviera al tanto de ellos. Kakashi abrió el camino, llevando a Akushi y Ruri a la residencia Ataque. La residencia Ataque era un edificio típico de estilo japonés con un toque ligeramente antiguo. Tras dar unos pasos, los tres llegaron a la puerta de la habitación donde se encontraba Sakumo. Antes de que pudieran llamar a la puerta, una voz desde el interior dijo adelante, lo que indicaba claramente que Sakumo, que estaba dentro, sabía que alguien había llegado. Akushi tuvo que abrir la puerta corrediza y llamó a la persona que estaba dentro. «Profesor Sakumo, estamos aquí». Su voz se detuvo bruscamente. Akushi y Ruri miraron atónitos a Sakumo que tenían delante. «Profesor Sakumo, ustedes». Sakumo, que estaba frente a ellos, no se veía tan abatido como se esperaba debido a los rumores. En cambio, estaba sentado junto a una mesa, comiendo un gran tazón de ramen con mucho apetito. Al ver a Akushi y Ruri, tomó tranquilamente una servilleta para limpiarse la grasa de la boca y les preguntó a los dos visitantes con confusión. «¿Por qué han venido ustedes dos?» Akushi y Ruri no sabían cómo responder a la pregunta de Sakumo. Antes de venir, habían imaginado muchos escenarios en los que Sakumo estaría deprimido por los rumores, pero no habían previsto una escena así. «Profesor Sakumo, sobre los rumores que circulan afuera», finalmente, fue Ruri quien dio un paso al frente. «¿Viniste a mí por esto?» «Sí, esta es nuestra responsabilidad en el equipo de seguridad. Quiero entender toda la historia, así que por favor, responda, Jonin Sakumo». Ruri se acercó a Sakumo y le habló seriamente, no como antigua miembro de su equipo, sino en su calidad de subcapitana del equipo de seguridad, para comprender bien la situación. Sakumo lo pensó un momento. Puesto que era deber del equipo de seguridad, no había problema. Así pues, relató sucintamente la situación de aquel momento. «En esta ocasión estábamos en una misión secreta y nos topamos con algunos problemas en el camino. Dado que mis compañeros no podían seguir luchando, decidí abandonar la misión y traerlos de vuelta. Esto provocó el fracaso de la misión». Cuando Sakumo habló, no mostró emociones personales, sino que relató los hechos como un observador, dejando que Ruri, el miembro del equipo de seguridad, juzgara. Akushi y Ruri fruncieron el ceño, e incluso Kakashi mostró confusión. Todo parecía demasiado simple. «¿Puedo preguntar cuál era la misión secreta?» Ruri contempló el rostro de Sakumo.
Ese era el principal motivo de su visita. Incluso en las misiones secretas, existen distintos niveles de importancia, algunos relacionados con la supervivencia del pueblo y otros de carácter trivial. No lo sé. Mis órdenes eran recuperar algo, pero como la misión fracasó, no lo trajeron de vuelta al pueblo. No sé exactamente qué era. Ante la pregunta de Ruri, Sakumo negó levemente con la cabeza, indicando que no sabía qué debían recuperar en la misión. Ruri consideró que la situación era complicada. La información obtenida de Sakumo era escasa. Para saber qué se suponía que debía recuperarse en la misión de Sakumo y cuánto había perdido la aldea debido al fracaso de la misión, solo podían acudir a los superiores. Después de todo, la misión pasó inicialmente por sus manos antes de ser asignada a Sakumo para que la completara. Sin embargo, con la magnitud de los rumores, no hubo reacción por parte de los altos cargos. Incluso si preguntaran ahora, probablemente no obtendrían ninguna respuesta. De lo contrario, ya habrían aclarado los rumores y minimizado el impacto. Al salir de la residencia Ataque, Akushi y Ruri miraron al cielo y exhalaron suavemente. Intercambiando miradas, Ruri le preguntó a Akushi, ¿qué deberíamos hacer ahora? No podemos abrirnos paso desde el lado del profesor Sakumo. ¿Deberíamos encontrar a la persona que salvó el profesor Sakumo? Lo que podemos imaginar, quienes difunden los rumores ya lo habían previsto. Probablemente, durante la planificación, ya estaban protegidos. Si vamos al hospital ahora, probablemente ya hayan desaparecido. ¿Lo hicieron los altos mandos? Aparte de ellos, no parece haber nadie más. Con algo tan importante sucediendo, normalmente, el profesor Sakumo habría sido invitado por Anbu a charlar, no a quedarse en casa. Akushi estaba seguro de que alguien de alto rango estaba detrás de esto, o quizás más de una persona estaba sembrando el caos. ¿Se trata de una lucha por el puesto de Hokage? Ruri negó con la cabeza. Los superiores habían hecho las cosas tan bien que el equipo de seguridad no podía lograr mucho por sí solo. En comparación con Anbu, si bien el equipo de seguridad tenía más poder, no gozaba de tan buena reputación en Konoha, ni tenía la misma autoridad que Anbu. Una vez que Anbu se moviliza, representa la voluntad del propio Hokage. Eso parece. Al fin y al cabo, la selección del candidato a cuarto Hokage se celebrará pronto. Eliminar ahora a personas ajenas al proceso es una consecuencia lógica. Aunque parezca cruel decirlo, para Akushi, Sakumo no era más que un peón sacrificado en la lucha por el poder. Su voluntad y sus pensamientos subjetivos no son lo más importante, ni nadie los entenderá, mientras su reputación actual pueda dañar parte de los intereses, eso es suficiente. Que desee o no convertirse en Hokage es irrelevante. Lo que importa es si posee las aptitudes y la capacidad para ascender al puesto de Hokage. Eso también está bien. Dado que el capital político ha desaparecido, no habrá motivo para que los altos mandos repriman al maestro Sakumo una vez que este asunto haya terminado. Ruri comprendió el punto de vista de Akushi y sintió que se estaba preocupando sin motivo. La disputa por el puesto de Hokage involucra los intereses de muchas facciones en Konoha. Una persona cuya reputación y fuerza superen a las de los Sannin, y que no pertenezca a ninguna facción, sería naturalmente el primer objetivo a excluir. Suprimir su reputación, apoderarse del capital político de Sakumo y dejar que sirva pacíficamente como Jonin de Konoha en el futuro. Parece que no hay inconveniente en ello. De hecho, es seguro que Sakumo se reutilizará en los días venideros. Dado que este es un momento importante para los candidatos a cuarto Hokage, mientras este período transcurra, Konoha Uitefan seguirá siendo Konoha Uitefan. En opinión de Ruri, Sakumo no encaja del todo en el puesto de Hokage. No tiene ni ambición ni deseo. Simplemente es un excelente Jonin de Konoha. Eso es todo. Es así. Eso sería estupendo entonces, Akushi murmuró para sí mismo, pensando en la actitud despreocupada que Sakumo había mostrado hasta entonces, con el corazón sumido en una profunda tristeza. Esa no parecía una actitud de no pasa nada malo. 2 días después, los rumores se intensificaron. El número de personas que causaban disturbios en el equipo de seguridad aumentó, y sus celdas se quedaron sin espacio. Y los delitos de estas personas no eran lo suficientemente graves como para encarcelarlas en la prisión de Konoha, que solo albergaba a los delincuentes más peligrosos. Si bien estaban difundiendo rumores, no se trataba de un delito grave. Enviar a estas personas a la prisión de Konoha seguramente provocaría la interferencia de los Anbu, causando un conflicto innecesario. ¿Qué está pasando? ¿Sigue habiendo tanta gente causando problemas? Ruri llegó temprano por la mañana al salón del equipo de seguridad, que le pareció casi abarrotado, y fuera de la puerta reinaba un bullicio similar al de un mercado.
Dos miembros del equipo de seguridad de Ruri lo saludaron y respondieron. Sí, esta mañana han surgido nuevos rumores y tenemos una grave falta de personal. Al decir esto, el miembro del equipo de seguridad sonrió con impotencia. No podía creer que un simple rumor pudiera propagarse de esa manera. En definitiva, se trata de un fracaso en la misión. El colmillo blanco de Konoha es, sin duda, un ninja famoso en el reino ninja y, con el paso de los años, se ha convertido en un símbolo que disuade a los enemigos en Konoha. Aún así, colmillo blanco de Konoha es humano, no un dios. Un fallo ocasional en una misión no es gran cosa, siempre y cuando no haya causado consecuencias graves, como se ha dicho anteriormente. Si así fue, los llamados Sannin son exactamente iguales, ya que ese título pertenece a un general derrotado. Pero, ¿cuántos se atreverían a menospreciar a los Sannin? A ojos de este ninja Uchiha del equipo de seguridad, estos aldeanos solo están armando un escándalo, hablando de cosas que desconocen, incluso diciendo palabras tan ofensivas que los miembros del equipo de seguridad no pueden soportar oír, desviándose gradualmente del tema principal. Golpearlos no se ajusta a las reglas, pero traerlos aquí para disciplinarlos significa que ya no hay espacio para ellos. Así que, los ninjas del equipo de seguridad que vinieron a trabajar esta mañana están teniendo un gran dolor de cabeza por este asunto. Si liberan a estas personas, los rumores seguirán propagándose agresivamente. No liberarlos implica una sobrecarga de trabajo, lo que afecta la eficiencia del equipo de seguridad. Encuentra a algunos que conozcan el estilo de vida de la Tierra y construyan celdas temporales en el exterior. La expresión de Ruri era terriblemente fría. Sí. Uno de los miembros del equipo de seguridad se marchó inmediatamente para buscar a algunos usuarios de arte style dentro del equipo con el fin de ampliar las células temporales en el exterior. ¿Esto tendrá un impacto negativo? El ninja restante del equipo de seguridad sonrió con ironía. ¿Qué tiene de malo? Simplemente estamos haciendo las cosas según las reglas. Incluso si apareciera el Hokage, tendría todo el derecho a discutir con él. Es cierto, pero si esto continúa, la reputación de nuestro equipo de seguridad, el equipo de seguridad no goza de buena reputación desde hace mucho tiempo. ¿Qué sentido tiene preocuparse tanto? No hace falta proporcionarles almuerzo ni cena, ni permitir que sus familias les envíen comida. Basta con darles agua. No se van a morir de hambre. Ruri resopló con frialdad. Comprendido. Como era una orden del subcapitán, simplemente tenían que cumplirla. Como dijo Ruri, saltarse 2 comidas no hará que estas personas mueran de hambre. Por cierto, ¿mencionaste algún rumor nuevo? Sí, ¿no se decía que Jonin Sakumo había abandonado la misión para salvar a alguien? La persona a la que salvó parece estar criticándolo, alegando que carece de visión global, que no es apto para ser ninja y criticándolo e insultándolo duramente. Al ver que el rostro de Ruri palidecía, el ninja del equipo de seguridad dejó de hablar. En ese momento, creyó que Ruri ya comprendía la situación. ¿Dónde está esa persona? No pudimos encontrarlo. Cuando llegamos, la persona había desaparecido. Debió de estar escondido. Ruri sonrió fríamente para sí misma. Entendido. Ya puedes irte. Sí, en realidad, no hay de qué preocuparse demasiado. Aunque no conozco bien a Jonin Sakumo, un ninja de su nivel tiene una voluntad férrea. Probablemente se reirá de estos rumores. Sabía que su subcapitán, Ruri, había sido miembro del equipo bajo el mando de Sakumo, por lo que seguramente tenía una buena relación con él, y le ofreció algo de consuelo antes de marcharse. ¿Te lo tomas a broma, eh? Ruri recordó la visita que le hizo a Sakumo 2 días antes, cuando lo vio comiendo ramen felizmente, ajeno a los rumores externos. Esto tranquilizó a Ruri. Al fin y al cabo, aunque esos rumores le molestaran un poco, no deberían suponer un gran problema para Sakumo. ¿No vas a ignorar los rumores que circulan por ahí? En el patio, Kakashi, que estaba recibiendo instrucciones de Sakumo sobre el manejo de la espada, miró a Sakumo y preguntó en voz baja. Para ser sincero, no podía entender los rumores que circulaban, por qué tenían a su padre tan en el punto de mira. Fue solo una misión fallida, y no afectó en absoluto la opinión que Kakashi tenía de Sakumo. Pero las palabras de los demás incomodaron mucho a Kakashi. Kakashi, si fueras tú, ¿les prestarías atención? Sakumo preguntó con una sonrisa. Kakashi sujetó con fuerza el cuchillo corto, aparentemente dudando y forcejeando. Lo siento, no sé qué hacer. ¿Por qué disculparse? Kakashi, todavía te queda un largo camino por recorrer. Sakumo se agachó y, con su amplia palma, tomó la mano de Kakashi, que sostenía el cuchillo, consolándolo con una sonrisa. Kakashi asintió. Hoy te peleaste con alguien, ¿verdad? Sakumo dijo con cierto tono.
Kakashi dudó un momento, pero asintió de todos modos. Les di una lección a unos cuantos tipos imprudentes. Las cosas que dijeron fueron demasiado duras. Me alegra que me hayas defendido. Entonces, en tu opinión, ¿sus palabras son correctas o incorrectas? La sonrisa desapareció del rostro de Sakumo. Para Kakashi, era una expresión sumamente seria. ¿Misiones o compañeros? Kakashi comenzó a preguntarse. Si hubiera estado en el lugar de su padre Sakumo en aquel momento, ¿habría elegido continuar la misión o salvar a sus compañeros? No sabía cuál era la decisión correcta. Un ninja debería priorizar la misión, pero es la voluntad de fuego defectuosa. Pero ese es el testamento transmitido por el primer Hokage. ¿Cómo podría estar defectuoso? Si fuera incorrecto, ¿cómo es posible que ese material se incluyera en las lecturas obligatorias de la escuela ninja? Pero Kakashi se sentía un poco perdido. Él, que siempre obtenía la máxima puntuación en teoría, por primera vez no sabía cómo resolver este problema. No sé. Al final, Kakashi siguió negando con la cabeza. Miró a su padre, Sakumo, con la esperanza de que pudiera darle una respuesta como referencia. ¿Prioridad de la misión o prioridad del compañero? Sakumo no respondió. Simplemente le dio una palmadita en el hombro a Kakashi y contempló la hermosa puesta de sol a lo lejos. El resplandor del atardecer iluminaba su rostro. Era el último resplandor de una puesta de sol. No me importan las opiniones de los demás, así que tú tampoco tienes que preocuparte por esas cosas. Pero la persona a la que salvaste, papá, también te está insultando. No dejes que las negaciones de los demás te impidan hacer lo correcto, ni te arrepientas después por sus burlas y críticas. Simplemente seguí las creencias y la perseverancia que debe tener un ninja de Konoha. Sí. Kakashi bajó la cabeza, aún incapaz de ser tan abierto de mente como Sakumo. Otros podían ser perdonados, pero que la persona salvada por Sakumo criticara a su salvador era algo que Kakashi consideraba imperdonable. Demos por concluido aquí el entrenamiento de esgrima de hoy. Kakashi asintió, obedeció las instrucciones de Sakumo y regresó a su habitación. El tiempo avanzaba gradualmente hasta bien entrada la noche. Debido a los rumores, Kakashi estaba mentalmente agotado durante el día, aparentemente distraído tanto al entrenar como al comer, y solía descansar temprano por la noche. En la azotea de la residencia Atake, Sakumo estaba solo, contemplando las escasas estrellas y la luna en lo alto, disfrutando de la fresca brisa nocturna. Se oyó un leve ruido a sus espaldas. Alguien se subió al tejado y caminó hacia él. Aquí afuera, con la brisa a altas horas de la noche, es muy fácil que se resfríe, Sakumo-sensei. Akushi se acercó a Sakumo, sonriendo mientras decía, Ayane vino durante el día, ¿y ahora eres tú por la noche? Sakumo también sonrió. ¿Ayane? ¿Ella también vino? Akushi estaba un poco sorprendido. Llegó después del almuerzo y se marchó poco después. ¿Es eso así? Akushi siguió la mirada de Sakumo, contemplando el cielo estrellado iluminado por la luna, mientras hablaba en voz baja. Viniendo a buscarme tan tarde, ¿no piensas hacerme compañía toda la noche bajo el viento frío, verdad? Preguntó Sakumo. Solo estoy aquí para disfrutar del paisaje. ¿Escenario? Sí, el mismo paisaje que estás viendo, las estatuas de los Hokage de diferentes generaciones, que construyeron este pueblo, conocidos por sus grandes logros en la historia. Akushi apartó la mirada del cielo nocturno y la dirigió hacia la roca Kage, donde se alzaban las estatuas de los tres Hokage. El primer Hokage que fundó Konoha. El segundo Hokage, quien formuló las estrategias de desarrollo más importantes de la aldea. Y el actual tercer Hokage. En el futuro, más personas serán esculpidas allí, veneradas y admiradas por la gente de Konoha. El cuarto Hokage, el quinto Hokage, el sexto Hokage. Sakumo no dijo nada, observando en silencio y tácitamente la roca Kage junto con Akushi. Tras un largo silencio, Sakumo fue el primero en romperlo. ¿Cómo será el futuro de Konoha? Esta pregunta parecía ir dirigida a Akushi, a sí mismo, o tal vez a otra persona. No creo que sea necesario preguntar esas cosas, porque ya has encontrado la respuesta que buscabas, ¿verdad, Sakumo-sensei? Akushi respondió a la pregunta de Sakumo y luego volvió a hablar. Tal como le dijiste a Kakashi, haz lo que creas correcto y no te arrepientas después de las críticas de los demás. De hecho, entre los tres, tú eres el más singular. Sakumo dijo con significado. Sakumo sabía que Akushi ya se había dado cuenta de la decisión que había tomado en respuesta a esos rumores. Ya que has tomado tu decisión, mi visita parece redundante. Akushi no respondió directamente a esta pregunta, sino que dejó escapar un suspiro. A diferencia de Ayane, Sakumo hacía tiempo que había superado la edad en la que se cuestionaba quién era.
Él sabía perfectamente por qué había tomado esa decisión. No sabía si se arrepentiría o no, pero si no lo hacía, seguramente viviría atormentado en el futuro. Es como renunciar a una misión para salvar a un compañero. Independientemente de si la persona salvada lo culparía del fracaso de la misión, Sakumo permaneció imperturbable. Culparlo era asunto de otro. Salvar a un compañero era asunto suyo, y no existía ninguna conexión inevitable entre ambas cosas. Simplemente estaba defendiendo la creencia transmitida por la voluntad de fuego. Creía firmemente que salvar a un compañero abandonando una misión era la máxima prioridad, incluso si eso significaba romper algunas reglas. Para personas como él, las opiniones de los demás solo podían servir como referencias y no podían convertirse en factores decisivos que sacudieran sus creencias. Profesor Sakumo, usted también debería descansar temprano. Yo me voy ahora. Akushi sabía que, al venir aquí, no podía cambiar nada, así que bien podría regresar y descansar. Esta noche hizo bastante frío. Akushi comenzó a caminar de regreso. Cuida bien de Kakashi por mí. Las palabras de Sakumo llegaron de repente desde atrás. En el silencio de la noche, Akushi se detuvo al oír esas palabras y asintió levemente. Cuando Sakumo se giró para mirar, el lugar donde estaba Akushi ya estaba vacío. A la mañana siguiente, el aire parecía un poco frío. Kakashi se despertó temprano, preparó el desayuno en la cocina y se sorprendió al ver que su padre, Sakumo, aún no había llegado. Para entonces, normalmente ya habría llegado. Al fin y al cabo, después del desayuno, tocaba entrenar por la mañana. Kakashi llevó el desayuno hacia la habitación de Sakumo, abrió la puerta y le gritó a la persona que estaba dentro. «Papá, el desayuno está listo». El plato del desayuno cayó al suelo, haciendo un ruido fuerte. Un desayuno abundante y nutritivo estaba esparcido por todas partes. Pero esas cosas no importaban. En el centro de la habitación, un hombre yacía en un charco de sangre. Utilizando el cuchillo corto del colmillo blanco, que había cobrado innumerables vidas enemigas, puso fin a su propia vida en silencio. Al ver esta escena, la mente de Kakashi se quedó en blanco, incapaz de recordar nada. Sakumo estaba muerto. La noticia se extendió entre los miembros del equipo de seguridad y se confirmó que se trataba de un suicidio, no de un asesinato, ocurrido en el domicilio. No había rastro de ninguna técnica de ilusión, ni señales de lucha intensa o combate con un enemigo. Fue simplemente una simple inserción de la hoja en su cuerpo para acabar con su vida. La noticia no tardó en llegar a los aldeanos de Konoha, y las altas esferas también se enteraron. Y los rumores terminaron en un silencio tácito. En un gran y oscuro espacio de Konoha, los ninjas que viven allí lo han abandonado todo. Nombres, emociones, incluso sus vidas, todo quedó abandonado. Utilizando la oscuridad como sustento, se enraizaron profundamente en la tierra. Raíz. Ese es el nombre general de su organización, que tiene su origen en Anbu, pero opera fuera de la jurisdicción del Hokage. Su líder, Shimura Danzo, se encontraba en la sala de reuniones, donde un ninja de Konoha le gritaba furioso al líder Raíz. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Sakumo? ¿Por qué el capitán Sakumo se suicidaría? Anciano Danzo, ¿no dijiste que todo estaría bien? ¿Por qué las cosas terminaron así? Si no fuera por los dos ninjas de la raíz que lo sujetaban, probablemente se habría abalanzado sobre Danzo y le habría dado un fuerte puñetazo. Incluso Danzo estaba algo inquieto e irritable. El suicidio de Colmillo Blanco de Konoha, ¿por qué se suicidaría? En efecto, los rumores fueron difundidos por Root, y Anbu permaneció en silencio, sin aprobarlos ni detenerlos. Porque el Hokage no podía aparecer en Sakumo. Por lo tanto, era necesario suprimir su reputación. Mientras su reputación se viera empañada, Colmillo Blanco de Konoha seguiría siendo un Jonin, la figura principal entre los Jonin, pero a partir de entonces, no tendría ninguna conexión con el puesto de Hokage. Pero, ¿por qué se suicidó Sakumo? Este nivel de rumores no debería haber sido mortal. Ya había planeado frenar la propagación de rumores esta tarde. Danzo cayó en la confusión. Llévenselo. Necesito calmarme. Incapaz de comprender por qué Sakumo se suicidó, Danzo agitó la mano con irritación, permitiendo que el ninja de la raíz se llevara al ninja de Konoha que estaba haciendo preguntas. Él también tenía muchas ganas de saber por qué, pero Sakumo había muerto, así que no había nadie que pudiera responderle. El funeral de Sakumo se celebró con un tiempo bastante despejado. La asistencia al funeral no fue numerosa. Además de Kakashi y Akushi, Ruri y Ayane, solo asistieron personas conocidas como Tsunade. A día de hoy, probablemente a todos les resulta increíble, pensando que Sakumo no era alguien con una voluntad tan frágil como para suicidarse por tales rumores. La vida nace y también se desvanece. Orochimaru afrontó todo esto con una mirada melancólica.
Todo parecía carecer de sentido. Nawaki era así. Dan era igual. Ahora era el turno de Sakumo. Si algún día le tocaba a él, Orochimaru no sabía por qué un miedo indescriptible surgió en su corazón. Finalmente, negó con la cabeza y fue el primero en abandonar el funeral de Sakumo. Había presenciado muchas muertes, y la de Sakumo era solo una de ellas, y tampoco la última. En el futuro, más personas relacionadas con él morirían ante sus ojos. La vida es, en efecto, algo muy frágil. Profesor Jiraiya, ¿por qué tuvo que hacer esto el señor Sakumo? Minato, que lo acompañaba, miró a su maestro Jiraiya y le hizo esta pregunta en voz baja. ¿Quién sabe de esas cosas? Los difuntos ya se han ido, no hablemos más del tema. Jiraiya negó con la cabeza, preocupado. Minato asintió con sensatez, absteniéndose de preguntar más, y miró hacia Kakashi, que se encontraba al frente de la multitud, lleno de lástima y compasión. Tsunade se acercó a Kushi, viendo su rostro aparentemente tranquilo, sabiendo que debía estar fingiendo ser fuerte, queriendo consolarlo pero sin saber qué decir. Akushi pareció comprender lo que Tsunade quería decir, sonrió y dijo: no se preocupe, maestra Tsunade, estoy bien, no hay necesidad de preocuparse por mí. Tsunade asintió. Poco después, ella, junto con Jiraiya y Minato, abandonaron el lugar. La gente se fue marchando poco a poco, hasta que solo quedaron Akushi, los tres y Kakashi. Akushi colocó las flores que tenía en la mano frente a la tumba de Sakumo. Profesor Sakumo, usted fue el verdadero heredero de la voluntad de fuego, quien personificó esta voluntad por completo. Los altos mandos no se equivocaban en sus razonamientos. Despojar a Sakumo de su capital político era permitirle ser un Jonin en paz, tras haber hecho los arreglos y consideraciones adecuados para su futuro. Pero, el método fue el único error. En este mundo, hay muchas personas que consideran la dignidad y la fe más importantes que sus propias vidas. Para el enemigo, era el odiado colmillo blanco de Konoha. Para su propia gente, nadie se sentía más seguro que teniéndolo a su lado. Este era un ninja que consideraba a sus compañeros más importantes que su propia vida. Lo que él defendía era la voluntad de fuego, que jamás había sido mancillada por nada en su corazón. Ni siquiera los altos mandos lo respetaron, destruyendo deliberadamente los principios innegables del pueblo desde su fundación, utilizando tales cosas como pretexto para reprimirlo. Esa es la mayor humillación. ¿Por qué se fundó este pueblo? Un pueblo fundado gracias a los lazos que lo unían, y sin embargo, el ninja que eligió esos lazos fue difamado por rumores. ¿No es esto la mayor ironía? Los ninjas y los aldeanos que creían haber heredado la voluntad de fuego jamás lo dudaron, ni siquiera plantearon objeciones. La voluntad de fuego en la que una vez creyeron fue distorsionada por ellos mismos sin darse cuenta. Olvidaron cuál fue el motivo original de la fundación del pueblo. Perdieron de vista los principios iniciales y más firmes del pueblo. Si uno posee personas pero no tierras, gana tanto tierras como personas. Si uno posee tierras pero no personas, tanto la tierra como las personas se pierden. Desde el principio, el punto de partida de las ideas entre los altos cargos y Sakumo no coincidía. Profesor Sakumo, espero que esas personas comprendan el significado de tu muerte y que tomen este suceso como una advertencia. Al final, Akushi añadió esta frase a su corazón durante el funeral. Fue la bendición más sincera. De lo contrario, si ese círculo vicioso continúa, Akushi podía prever que Konoha Uitefan era solo el principio, pero definitivamente no el final. En el futuro, más personas en Konoha se perderán en las reglas inestables y se convertirán en sacrificios trágicos entre ellas. ¿De verdad Sakumo-sensei se suicidó por algo así? Fue después del funeral cuando Ayane se acercó a Akushi a solas y le hizo esta pregunta. En opinión de Ayane, era imposible que Sakumo se suicidara por una cuestión tan trivial como ¿qué es más importante, un compañero o una misión? El Sakumo que ella conocía no era ese tipo de hombre. Esto también era lo que desconcertaba a Ayane, y esperaba obtener respuestas de Akushi. ¿Qué quieres decir? La causa de la muerte de Sakumo-sensei. Eso ya no importa. Akushi la miró y dijo. Creo que no merece la pena para Sakumo-sensei. Ayane no se sentía bien por dentro y suspiró profundamente. Sakumo-sensei no tenía madera de ninja. Era simplemente uno de los trágicos productos de esta era ninja. Ante las palabras de Akushi, Ayane se quedó sin palabras por un momento, mirándolo con asombro. La pregunta que te confunde nunca tuvo respuesta. Las misiones son un deber profesional, mientras que los camaradas son una elección de humanidad. Cualquiera de las dos opciones es la correcta, o bien todas pueden estar equivocadas. La clave reside en cómo lo define la cúpula directiva. Pero Sakumo-sensei abandonó la misión, provocando el sufrimiento del pueblo. Al decir esto, Ayane comprendió el meollo del asunto.
Y ella se sintió aún más confundida. ¿Qué misión estaba llevando a cabo Sakumo? ¿Qué perdió el pueblo? La cúpula directiva nunca dio ninguna explicación y dejó que los aldeanos imaginaran libremente. En otras palabras, desde el principio, la cuestión de qué era más importante, el compañero o la misión, no existía. En efecto, Ayane sabía que Sakumo valoraba enormemente a sus compañeros, pero dado que toda la misión se basaba en el engaño, elegir a uno u otro no significaba nada. Ayane entendió lo que Akushi quería decir. Ambas respuestas eran totalmente correctas y, a la vez, totalmente erróneas. No importaba cuál elegir. Lo que importaba era cómo lo definía la cúpula directiva. Hoy, podrían primar los compañeros sobre las misiones. Mañana, podrían primar las misiones sobre los compañeros. A ojos de la cúpula, esto no era más que una lucha política relacionada con la elección del cuarto Hokage. Ningún otro significado. Con los lazos como eje central, la voluntad de fuego, donde todos eran miembros de una familia, se había convertido inconscientemente en una herramienta política utilizada por los altos mandos para luchar por el poder y controlar la voz del pueblo. Ya no sirve como la creencia y el alma del pueblo. Los aldeanos, ajenos a esto, participaron con entusiasmo. No hay nada más desesperanzador que este hecho. Ayane sintió un escalofrío. Podía imaginar la desesperación que Sakumo sentía en aquel momento. Esto fue simplemente una lucha política ridícula y absurda. Elegir entre misiones y compañeros nunca fue un problema. Sakumo no se suicidó por este motivo. Acababa de ver un pueblo que había cambiado por completo para peor. ¿Cuándo empezó? Ciertamente, la decisión de Sakumo no se debió a este incidente. La semilla se plantó hace mucho tiempo, pero lo que desconcertó a Ayane fue cuando Sakumo comenzó a sentirse decepcionado con los altos mandos del pueblo. Al notar la confusión en el rostro de Ayane, Akushi suspiró y preguntó: Ayane, no creerás que Sakumo-sensei desconocía por completo aquel suceso de la misión de hace varios años, ¿verdad? Ayane se quedó perpleja. Sabía que Akushi se refería al incidente de la misión de hacía 4 años, cuando se enfrentaron a Rob. Sakumo-sensei, él. ¿Cómo era posible que alguien como él no se diera cuenta de las extrañas órdenes de Orochimaru? Debido a sus heridas, llevaba 2 meses recuperándose en la aldea. ¿Qué herida requería una recuperación tan prolongada? Si era tan grave, debería haberse retirado del campo de batalla. Volver solo habría supuesto una carga para los demás. Akushi recogió una hoja del suelo, jugó con ella en su mano y le dijo a Ayane. ¿Empezó a tener dudas entonces? Yo pensaba que la actuación de nuestro trío era bastante convincente. Ayane forzó una risa. La actuación estuvo bien, pero si los 3 no hubiéramos regresado al campo de batalla con buen ánimo, sino que hubiéramos aparecido desaliñados y con extremidades amputadas, Sakumo-sensei no habría sospechado nada. Akushi apretó la hoja con fuerza, mirando el cielo oscuro y opresivo, y pronunció estas palabras en voz baja. La llamada protección de los camaradas no se trata de elegir entre los camaradas y una misión, sino de salvaguardar todo aquello que debe ser protegido. Este es el vínculo esencial de la voluntad de fuego. Nunca ha sido una herramienta al servicio de luchas políticas, ni para perseguir y engañar a los camaradas. Akushi especuló que Sakumo debía haber aprendido algo por sí mismo, ya fuera a través de pistas de los Sannin o por otros medios. Eso ya no importaba. Cuando decidió marcharse, el ninja conocido como Ataque Sakumo vio cómo su vida llegaba a su fin, y la voluntad de fuego que albergaba en su corazón se derrumbó por completo. Todavía no puedo imaginar en qué estado mental se encontraba Sakumo-sensei cuando se suicidó. No hace falta imaginarlo porque, para gente como nosotros que no cree en la voluntad de fuego, es imposible sentir esa desesperación. ¿Entrarán alguna vez en razón los altos mandos? Finalmente, Ayane preguntó. Si lo hubieran entendido, no habría existido esta lucha política. Por eso dije que Sakumo-sensei no era apto para ser ninja. Era demasiado puro, demasiado idealista. Era más apto para ser maestro, para educar a la gente, que para ser ninja. Eso era lo que Akushi encontraba triste de Sakumo. Desafortunadamente, un hombre tan puro e idealista era un poderoso ninja, lo que ponía en peligro los planes del cuarto Hokage. En efecto, la cúpula directiva nunca tuvo la intención de obligar a Sakumo a morir, pero esta era la opción menos aceptable para él. Sabía que Ayane lo comprendía, pero esta era una decisión personal de Sakumo. Algo que nadie podía detener. En el momento en que su fe se hizo añicos, el colmillo blanco de Konoha desapareció. Sí, ahora solo nos queda esperar que algún día llegue un gran Hokage que ponga fin a este círculo vicioso en Konoha. Akushi tampoco estaba seguro. En el actual liderazgo de Konoha, ¿es realmente posible formar a un Hokage que no esté cegado por la sed de poder y que sea lo suficientemente valiente como para reformar todo esto?
Por lo tanto, la muerte de Sakumo, que sirve para dar una lección, lleva a Akushi a adoptar una actitud pesimista. Sin embargo, a Akushi no le interesa mucho esto. Desde el principio, su camino nunca estuvo centrado en Konoha. Que Konoha llegue a tener el tipo de Hokage que Sakumo esperaba en el futuro tiene poco que ver con Akushi. La historia del colmillo blanco de Konoha termina aquí, pero su vida apenas comienza. Señor Akushi, ¿qué es más importante, los camaradas o la misión? Al regresar a la tumba de Sakumo, solo Kakashi permanecía allí de pie. Akushi y Ayane se acercaron, y al oír la pregunta de Kakashi, una opresión se apoderó de sus corazones. Cuando el profesor Sakumo tomó su decisión, nunca se arrepintió. Pero murió. La muerte es simplemente una liberación. No representa un error. ¿Es eso así? Kakashi murmuró estas palabras y se marchó, con el aspecto de un cadáver andante. ¿Por qué no le cuentas toda la historia? Ayane miró a Akushi con incomprensión. Cuidar de Kakashi no es solo el último deseo del maestro Sakumo, sino que, para un niño cuya visión del mundo aún no está completa, es muy fácil desviarse por un camino extremo. Dejemos que vea todo sobre esta aldea a través de sus propios ojos. Cuando aprenda a cuestionar, comprenderá por qué murió Sakumo. Y no enfrascarse en cuestiones triviales como misiones versus camaradas. Aunque Akushi lo explicara ahora, sería contraproducente y expondría a Kakashi demasiado pronto a la oscuridad de Konoha, lo cual sería perjudicial para su futuro. Akushi cree que el liderazgo de Konoha será su mejor aliado. Ni siquiera necesita organizar nada. Los líderes se encargarán de ello con mucho gusto. En este asunto, la confianza de Akushi en el liderazgo es incluso mayor que su confianza en sí mismo. Piénsalo, nunca le han fallado. ¿No es esa la mejor prueba? Además, la oportunidad llegará pronto. El suicidio de Sakumo debe ser igualmente perturbador para ellos. Después de todo, perder a un luchador tan valioso es un duro golpe. Cuando salga en misiones, haré que alguien lo siga en secreto. En cuanto a la verdad, se la contaremos cuando comprenda algunas cosas. Quizás, sin nuestra explicación, algún día lo entienda por sí mismo. Tras convertirse en Chunin a la edad de 6 años, su talento ninja es innegable. Lo que le falta es experiencia vital para enfrentarse al mundo y una mirada perspicaz para ver las cosas como son. Ayane también considera que este es un mejor enfoque. Cuando Kakashi preguntó qué era más importante, las misiones o los compañeros, Ayane ya comprendió que debía haber malinterpretado algo y que estaba atascado en un callejón sin salida mental. No se ha dado cuenta de por qué su padre, Sakumo, eligió el camino del suicidio. Algunas cosas, como dejar que tome conciencia de ellas y que cuestione a este pueblo, pueden ser más efectivas que las meras lecciones. Ahora, probablemente no escuchará nada, y decir algo más sería inútil. Bueno, debo regresar. Por favor, ocúpate de las cosas en Hyuga. No te preocupes, tengo la situación bajo control allí. Tras despedirse de Ayane, Akushi regresó a las tierras del clan Uchiha. Justo cuando el funeral estaba a punto de terminar, Ruri regresó primero. Era evidente que estaba deprimida e incluso abandonó sus funciones en el equipo de seguridad, sintiéndose angustiada. El funeral ya terminó, no hay necesidad de estar tan triste, ¿verdad? ¿O todavía estás de luto por lo del profesor Sakumo? Sentada en la veranda, Ruri escuchó esto desde la dirección de donde provenía la voz. Pareces bastante tranquilo. Akushi se sentó junto a Ruri, tomándole suavemente la mano, y contempló con ella el paisaje del patio. El maestro Sakumo no querría que nadie se entristeciera por su muerte. Ya seamos nosotros u otros, fue una decisión que él mismo tomó. Nunca guardó rencor a nadie. Amaba a este pueblo y a su gente más que a nadie. Lo sé. Por eso odio estas aburridas luchas políticas, el liderazgo, los viejos del clan y esos aldeanos tan molestos. ¿Acaso ser mayor y tener más experiencia significa volverse tan patético? Ruri dijo esto rápidamente, exhalando profundamente en el porche, mostrando su inquietud. Todavía no podía comprender por qué Sakumo elegiría abandonar este mundo de una manera tan decidida. Los tiempos eligieron a los ninjas, y los ninjas eligieron este estilo de vida. ¿Elección, eh? Ruri bajó la cabeza y, tras pensarlo un momento, apoyó suavemente la frente en el pecho de Akushi. Incluso a través de su ropa, Akushi podía sentir el calor del cuerpo de Ruri, y con ternura le acarició la mejilla blanca como la nieve con la mano. Luego, acarició suavemente y con ternura su cabello negro. Su cabello era de buena calidad, denso, oscuro y muy suave, claramente cuidado a diario. Al fin y al cabo, sigue siendo una niña. No soy un niño. Ruri frunció el ceño con desagrado al sentir el movimiento en su cabello. Pero no apartó la mano de Akushi que jugaba con su cabello. Decía que no con la boca, pero su cuerpo ya estaba siendo muy sincero.
¿No hay trabajo que hacer hoy en el equipo de seguridad? Pedí el día libre por la mañana, y de todas formas no hay nada importante que hacer. Apartando la frente del pecho de Akushi, apoyó la cabeza en su muslo y se tumbó indefensa en el suelo del pasillo, cerrando los ojos para echarse una siesta. Akushi observó el estado de vulnerabilidad de Ruri. Si bien era agradable admirar de cerca su rostro dormido, sentía que algo faltaba. Pensándolo bien, ¿no le faltaba algo en el otro lado del muslo? En ese momento, la imagen de otra chica apareció en su mente. No sé por qué, pero de repente siento una ligera inquietud en el corazón. ¿Sabes a qué se debe? Es tu imaginación, Ruri. Debes estar muy cansada hoy. Te llamaré a la hora de la cena. ¿Colmillo Blanco ha muerto? Cuando el tercer Kasekaje escuchó esta noticia en la lejana aldea oculta de la arena, se preguntó si los Anbu de la aldea oculta de la arena se habían equivocado. No se trata de cuestionar la fuerza de otras aldeas ninja, sino más bien de que el tercer Kasekaje creía que, aparte de los actuales 5 Kage, no parecía haber ningún ninja que pudiera enfrentarse al colmillo blanco de Konoha. En el campo de batalla, el poder destructivo del colmillo blanco de Konoha no preocupaba al tercer Kasekaje. Pero esta era una hoja capaz de penetrar profundamente en las líneas enemigas, invencible en su camino. Dado que los líderes de Konoha manejaban esta espada con gran destreza, nunca la desplegaron en el frente de batalla, sino que utilizaron escuadrones de élite para llevar a cabo operaciones de sabotaje tras las líneas enemigas. En tiempos de guerra, esto dejó a la aldea oculta de la arena completamente indefensa. En momentos críticos, podía asestar un golpe fatal al enemigo. Además, en los últimos años, los escuadrones liderados por él lograron un índice de éxito del 100%. Muchos comerciantes y nobles importantes del reino ninja solicitaban específicamente a Sakumo por su nombre para que realizara sus tareas en Konoha. Esto representa una confianza suprema. Al recibir la noticia de los Anbu de que ataque Sakumo, el colmillo blanco de Konoha, había muerto, la primera reacción del tercer Kasekaje fue de incredulidad. ¿Cómo pudo morir repentinamente un ninja tan formidable? ¿Quién lo mató? ¿Fue un ninja de la aldea oculta de la nube? La expresión del tercer Kasekaje se tornó solemne. Aunque resulte un tanto difícil de aceptar, la fuerza general de la aldea oculta de la arena se situaba en un puesto inferior entre las 5 grandes aldeas ninja. Justo después de Konoha llegó la nube oculta del país del rayo. Los ninjas de esta aldea respetan sobre todo la fuerza y la decisión en la acción, y poseen una voluntad de lucha extremadamente formidable. Si alguien pudiera acabar con el colmillo blanco de Konoha, lo más probable es que fueran los ninjas de la aldea oculta de la nube. No es así, Lord Kasekaje. Ese colmillo blanco de Konoha se suicidó. Suicidio. Después de que el Anbu de la aldea oculta de la arena terminara de hablar, el rostro del tercer Kasekaje se volvió extremadamente peculiar, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Suicidio? ¿Cómo podría ser un suicidio? ¿Que el colmillo blanco de Konoha realmente murió por suicidio? ¿Cómo es posible? ¿Qué está tramando Konoha? ¿Se trata de una estratagema contra las otras 4 aldeas ninja? Este es el curso de los acontecimientos, Lord Kasekaje. Los Anbu presentaron la información recopilada al tercer Kasekaje. Tras recibirlo, el tercer Kasekaje lo revisó meticulosamente 5 o 6 veces de principio a fin, y finalmente confirmó un hecho. El colmillo blanco de Konoha ha muerto. El colmillo blanco de Konoha, que le había causado muchísimos quebraderos de cabeza, ha muerto. Estaba dispuesto a sacrificar a los ninjas de élite de la arena para que perecieran junto con el colmillo blanco de Konoha, pero ahora ese plan tan arriesgado ya no es necesario, y no necesitan que sus ninjas de la arena oculta se sacrifiquen para matar al colmillo blanco de Konoha. Por un momento, el tercer Kasekaje incluso consideró a los líderes de Konoha como aliados. Aunque no existía un registro detallado, el tercer Kasekaje pudo intuir algunas cosas respecto a la causa de los acontecimientos. El tercero Kage de Konoha, Hiruzen Sarutobi, que se acercaba a los 50 años, estaba efectivamente en el punto de elegir a su sucesor. El colmillo blanco de Konoha, los Sanin y algunos otros Jonin de Konoha eran fuertes aspirantes al puesto de cuarto Hokage. Esto fue simplemente una lucha política interna dentro de Konoha. El tercer Kasekaje suspiró. Colmillo blanco de Konoha, qué muerte tan lamentable. Si bien se alegraba de que un enemigo formidable hubiera desaparecido, también sentía una profunda tristeza, presintiendo que podría tratarse de una advertencia. Por muy fuerte que sea una aldea, no puede adoptar un método que perjudique a los aliados y complazca a los enemigos para obtener ventaja política. En lo que respecta a la ceremonia de elección del próximo cuarto Kasekaje, parece necesario examinarla seriamente para evitar repetir el error de Konoha.
Sin embargo, pensando que tal vez no existiera tal persona en la aldea oculta de la arena, y estando él mismo en la plenitud de su vida, aún no era el momento de elegir al próximo Kasekaje. Con este pensamiento, el tercer Kasekaje se sintió mucho más tranquilo. Transmítele este mensaje a la anciana Chiyo. Colmillo Blanco lideró a su equipo y asesinó a su hijo y a su nuera. Ahora que Colmillo Blanco está muerto, esto puede considerarse una venganza por ella. Sí. Después de que los Ambú de la aldea oculta de la arena se marcharan, el tercer Kasekaje exhaló levemente, sacó un pergamino del cajón, lo extendió sobre la mesa y examinó cuidadosamente su contenido. Contenía el plan general para el futuro ataque a la Tierra del Fuego y la contención de las fuerzas de Konoha. Esto incluía las rutas de ataque, los canales de suministro, los puntos de ocupación de recursos y todos los planes de acción registrados sin omisión. Tacha uno de los pasos importantes. Ese paso tenía como objetivo erradicar al colmillo blanco de Konoha. Dado que el colmillo blanco de Konoha ya estaba muerto, no había necesidad de invertir muchos recursos en este paso. Los recursos sobrantes podrían destinarse a otras etapas críticas. Ojalá los Sannin pudieran acabar como el colmillo blanco. En ese momento, el tercer Kasekaje se dio cuenta de que estaba teniendo pensamientos poco realistas. Las afiliaciones del colmillo blanco y los Sannin dentro de las filas de Konoha, así como su respaldo político, eran completamente diferentes. Sin importar que, la muerte del colmillo blanco de Konoha era algo para celebrar. Hoy, sal temprano del trabajo y vete a casa a descansar bien por la noche. Las demás aldeas ninja recibieron gradualmente la noticia del suicidio de Colmillo Blanco. Sus reacciones externas fueron variadas. Algunas fueron desdeñosas, otras indiferentes, otras entusiasmadas. Sin embargo, muchos comerciantes y nobles del reino ninja estaban descontentos. Al fin y al cabo, las misiones que habían encargado a Konoha seguían sin resolverse, y habían pagado una gran suma de dinero para contratar al Colmillo Blanco de Konoha para que las llevara a cabo. Ahora que Colmillo Blanco había muerto, sus tareas estaban siendo ejecutadas por otros Jonin. Aunque los líderes de Konoha decidieron rápidamente reembolsar los fondos sobrantes de estas recompensas, esto tuvo un impacto significativo en la reputación de Konoha. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.